Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. ¿Cómo ¿Qué anda? dice Sapo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli? Hola, Saposas. Volvió después de un par de días de ausencia porque estaba, ¿Triunfando? estaba triunfando, estaba regenteando el festival de podcast más importante de Latinoamérica, de Iberoamérica, que es Sonora. Entonces lo tuvo muy atareado. Tuvimos a Javier Aznar igual, Alvin. ¿El viernes? ¿Cuándo fue? ¿El jueves? Vino el jueves. podcastero español. Buena nota que está subida en las redes y en las páginas y en los canales pertinentes. Oficiales. Y que tuvo consecuencias, ¿no? Bueno, pará, eso me acabo de enterar que vino Javier Aznar, es un podcastero español muy conocido, vino en el marco del Festival Sonora, Sonora Podcast, Sonora Festival, y lo entrevistábamos, hablamos sobre, digamos, los tips para hacer un buen podcast, pero después hablamos sobre cultura ibérica en general. Y él tiene un enganche fuerte con el fútbol. Y él es de Santander y por el Racing de Santander han pasado muchos jugadores uruguayos, ¿no? El Pelusa Magallanes, por ejemplo, es uno de ellos. Y El comentarista, decís. el ex delantero de Peñarol, / actual comentarista Y de la las selección versiones uruguaya, de- ¿no? Pelusa Magallanes, uno de mis ídolos personales. Y él tiene, incluso ha escrito artículos sobre fútbol. Hay uno en particular que es casi que una elegía sobre el ser uruguayo en el fútbol. Y mirá, y llegaba y le dijimos, mirá, llegás en plenas finales del campeonato uruguayo. Y quedó por esa, porque no iba a ir Javier Aznar, ¿viste? Una persona que estaba más para el podcast, iba a terminar el campeón del siglo. ¿Y qué pasó? Y terminó yendo. Lo que pasa es que en la entrevista hizo una muy buena anécdota de cuando en el año 97 le regalaron una camiseta de Peñarol y había empezado a recorrer, creo que las calles de Madrid, en su anécdota, y la gente lo empezaba a saludar. Claro, porque es como decía Javier, en España los más veteranos sientan a Peñarol en la mesa chica de los grandes mundiales, porque Peñarol en la década del 60, digamos, jugaba de igual a igual y le ganaba a grandes en serio como el Real Madrid. Está bueno porque tuvo una prueba fiel, ahora que desde Peñarol lo invitaron a ir a ver el partido, de cómo ha ido construyendo su historia Peñarol, como por ejemplo con jugadores que juegan regalados buena parte del partido y que lo llevan de la mano, ¿no? Bien, Así ha ido construyendo su historia Peñarol y, tuvo un ejemplo clarísimo el domingo. ¿Estás picante? ¿Ganó Nacional? Pará. No, Porque un par de declaraciones. A Real Madrid le ganábamos en buena ley y le ganamos cómodos. A Javier Méndez, que si es por la chicanita que querés meter en este momento sobre la plancha que metió, que era una roja directa, Sí, claro que sí. le hizo un favor el árbitro, porque Javier Méndez se iba, capaz que nos iba mejor que con Javier Méndez en Gaya, porque fue el peor partido de Javier Méndez. Es verdad que el segundo gol... O sea, Es vamos suyo, arriba. ¿no? El segundo gol es suyo, claro que es suyo, es recontra suyo. Capaz que ahí sí le estaba dando el sol de frente a Javier Méndez. ¿Vio quién se le venía, Évere o Carneiro? ¿Cuál de los dos? Évere se le venía el humo, Évere que estaba intratable. Prendido fuego. Yo ¿Cómo viste el clásico, Sapo? ¿Dónde lo viste? Lo vi en mi casa. ¿En tu casa? En familia, tranquilo. En el segundo gol de Nacional, ¿te asustaste un poco? No, yo no me asusto. Yo hace tiempo que no me asusto con el fútbol, Jorge. ¿Sabes lo que me pasa? Aparte, que yo tengo una de las transmisiones que me llega con delay con respecto a la otra. Entonces, vivo en un lugar que se rodea de edificios y me gritan los goles. Pero llegás a identificar de quién es el gol. Porque vamos digo, la puta Claro. madre. Porque es una jugada que está atacando Peñarol, que fue el caso de los dos goles de Nacional, básicamente, que fueron yerros gigantescos de la defensa de Peñarol. Y el segundo, sobre todo, el pelotazo de Coate. Viene Javier Méndez ahí. Va a despejar. Ve que se le ve Ever al humo, que Ever estaba
encendido ayer. Yo soy de la teoría de que Évere lesionó a Nahuel Herrera, pero no porque... porque es la primera. Se cae, pero se cae porque Évere lo sí, pasa porque, como una porque tromba. lo rozás y rebotás. Exactamente, y en un momento le mete como en el rugby un handoff, pero sin handoff, o sea, básicamente lo pecha Todo y lícito, ¿no? lo entierra a Nahuel Herrera, que cae así estrendosamente y se hizo pelota al hombro. Es decir, Évere figura ayer junto con Leo Fernández, obviamente. Igual lo Leo importante. Fernández prendidísimo Prendido fuego, ¿no? Pero Javier Méndez, no me hagan la chicana de Javier Méndez, porque Javier Méndez, o sea, era ojalá hubiéramos jugado. Y por suerte, te admito por que suerte nos jugamos con Javier Méndez el segundo partido. Dado el segundo gol, es verdad que es discutible qué pasaba, Claro. ¿no? Si Javier Méndez no hubiera estado en la cancha. No te entra esa chicana entonces. No me entra ninguna chicana. Igual estamos desviando el foco de Gran atención. final, ¿no? Gran final la que se viene. No. El partido que se viene, Lo Jorge. importante no es el clásico que se jugó, Es sino Shakira. lo importante es. Alvin, te convino a agarrar el micrófono. Lo importante es que Alvin organiza un festival de podcast y trae un invitado internacional y ese invitado resulta ser de Peñarol, ¿no? Y no solo resulta ser de Peñarol, sino que va al estadio. Trajimos 8 invitados internacionales, que uno resultó ser de Peñarol. Y el resto no El era que vino ninguno. acá era de Peñarol. ¿Vos, Sí. vos pusiste acá en esta mesa y Y dijiste, puse- vos lleven a este que es un fenómeno. Puse mi profesionalismo por delante cuando me llegó un mensaje de la gente de marketing de Peñarol pidiéndome el contacto de Javier Aznar para poder hacer esta gestión. Ay, Los dos pusimos Sí, nuestro Nico le pasó lo profesionalismo por mismo. delante porque a mí me pidieron tu número. Claro. Me llega un mensaje de la gente de marketing de Peñarol y bueno, hice el esfuerzo por el profesionalismo, por el Sonora, para que Javier Aznar tenga una buena experiencia en Uruguay y hicimos el contacto y pudo ir al partido. Es una anécdota tristísima. ¿Qué quieren que les diga? Y bueno, Pará, ¿no? ¿qué podemos O sea, decir le- del ganador de Sonora? El ganador de Sonora, Maxi Guerra con Gastropolítica. Claro, el gran Qué Maxi grande, Guerra. Maxi. el carro del Qué Chaná, grande, el Maxi. carro del Chaná. Pero bueno, Chaná- ya le había tocado perder el año pasado. Exacto. el ¿Cómo? año pasado Yo no fue era finalista. jurado el año pasado. ¿Cómo había perdido Maxi Guerra el año Sí, pasado? es Yo inexplicable. tampoco soy parte del jurado, así que preguntarle al Ah, pero jurado. vos, ahora que terminó, yo puedo decir que vos metes presión. Vos caminás al jurado. ¿Qué? Perdón, ¿Qué? perdón. ¿Qué? Si el jurado se deja presionar, el problema del jurado, pero ¿Eh? yo no meto presión. Vos sabés que hizo un grupo de WhatsApp con el jurado, pero dijo, yo estoy, pero no voy a intervenir. Qué mentiroso que es el Y sapo. a veces cuando estamos discutiendo parecía como Alvin está escribiendo después, nada. Qué mentiroso que es Tóxico el sapo. full, Es como tu forma. El grupo de WhatsApp ni siquiera lo armé yo, lo armó Bruno, que es uno de mis socios, y se fue al instante de haberlo armado. O sea que Maxi Guerra, gran ganador. Y después, ¿qué otra mención hubo importante? El podcast Hijos del Sistema fue Sí. una mención especial. Nos vamos a invitar. Nota acá. Las vamos a invitar. Tremendo podcast. Muy buen Tremenda producción. Tremendos climas generan con... Los hijos del sistema son los hijos del INAU, básicamente personas que egresan después de una vida entera en el INAU. Pero no sabes qué bueno que están los abordajes de las notas, Jorge. Nada, tratemos de Sí, tenerlos claro. por acá. A Maxi no, tenés porque les da la lata todos los lunes, por Exacto. lo pronto. Buen Un nombre. saludo a Ale Correa, que fue parte de Hijos del Sistema haciendo la edición y además música original del podcast. Bien. Bien. Igual me gustaría tener un Maxi Guerra acá, ¿eh? Ojo. Dije una cosa, ahora digo otra. Lo puedes traer cuando quieras. ¿No? Es Vamos a levantar traer. el teléfono. Sí. Y Sapo. No hubo más nominados. Fueron Nominados, 10 sí, finalistas. nominados hubo muchos. Menciones. Claro, 10 finalistas, Ah. No. una mención, un ganador. Sí. Sí. Sonora, Nico, eso sí. Es así. Un Es ganador, exigente. una mención. Y está. Claro. Pim pum pam. Ujú. Y es lo que marca el jurado, digamos, la gente que organiza. Y el que camina el jurado, Sí, no, obviamente, que salve, ¿no? Sí, Claro. obviamente. Gran caminador de jurado. Te elige el ganador y te deja elegir una mención. ¿no? Sí, Está. sí. Una sola te dice. Elegir. Así te lo Están digo. rompiendo todo. Elegir. No, gran profesionalismo. Espectacular, felicitaciones, Tremendo laburo, Alvin. Alvin, excelente. Felicitaciones. Y a mí por lo menos pronto me dio la posibilidad de escuchar muchísimo material que se genera en Uruguay que desconocía por completo. 56 podcasts inscriptos. Sí. Que, a mí me sorprendió que haya tanta producción en Uruguay, porque era solo podcast uruguayos. Sí. Muy buen material de música, ¿eh? Hay un par de podcasts de entrevistas a músicos uruguayos que está así, para chupárselo. Después podemos hacer también un repaso. ¿Qué más? Hay una interpelación en este momento corriendo en el Palacio Legislativo. ¿Qué grado de expectativa tienen con respecto a esta interpelación? Ninguno. Les digo con la mano en el corazón. Cero, ninguno. Cero. Menos que nada. Bueno. Para mí hay un nivel de Ujú. expectativa o de interrogantes y es cómo termina siendo el clima. Ujú. Es verdad que esta es la primera de 2 interpelaciones que va a haber sobre el mismo tema, ¿no? Porque el caso Danza, a falta de una interpelación que en un momento se especuló incluso con que se pudiera levantar en la medida que Danza iba a renunciar a sus cargos en la actividad privada,
pero como esto se dio luego del informe de la JUTEP, o la resolución de la JUTEP, que fue tan polémica, terminó metiendo 2 interpelaciones, porque también vamos a tener interpelación a José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. Sí, top. Esa sí va a ser. Esa que quizás sea más interesante en el fondo. Esta lo que pasa es que ya se están pasando facturas por la administración pasada, por esta, es decir, excede por completo si Danza tiene que ocupar o no el cargo de presidente de ACE y si infringió la Constitución en algún momento al tomar determinadas decisiones, sino que están hablando ya del Círculo Católico, están hablando de Cipriani, y estaba escuchando, agarré a azar a uno que era Federico Preve. Esa retórica, viste, como elevada por un lado, pero ultra cañera por otro, ¿no? Como que te estoy diciendo de la forma más elevada, que básicamente eso es una rata inmunda, ¿no? Por tratar este tema. Bueno, eso está pasando en este momento en la Cámara de Diputados. Vamos a meternos, ¿les parece? Vamos a meternos mínimamente con lo que está sucediendo allí. En la previa yo creo que lo que tuvimos a Gerardo Sotelo, como decía Nico, sí, ¿no? Si Danza renunciaba a sus cargos y la JUTEP fallaba con lo que se pensaba que iba a fallar la JUTEP, que de hecho la asesoría jurídica dio cuenta de que Danza, digamos, el cargo de Danza era incompatible con ¿la resolución de la JUTEP o de la jurídica? De la jurídica. Ah, sí. Capaz que no teníamos interpelación, pero digamos, el escándalo que generó el fallo de la JUTEP me parece que no solamente hizo que se sostuviera la interpelación, sino que se escalara en la retórica. Sí, hay una pequeña contradicción, ¿no? Porque vos ibas con la resolución de, o por lo menos lo que dijo acá Sotelo, de que si en definitiva Danza terminaba renunciando a su actividad privada, bueno, él era la idea de, en la medida que cesaba la incompatibilidad, que cesara también la interpelación. Eso no era una resolución de la coalición republicana como tal, pero él dijo que por lo menos él estaba a favor de eso. Claro, después viene la JUTEP, dice que sí es compatible una actividad con la otra, y se van por la interpelación también a Maía, en la medida que la JUTEP se relaciona, o la JUTEP depende del Ministerio de Educación y Cultura, se relaciona con el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, pudo haber caído la de Salud Pública de todas formas, ¿no? Si esa era la posición del interpelante. Sí. O sea, sí, porque renunció. La JUTEP te abre un capítulo de discusión, vas por ese lado, pero en la medida que la incompatibilidad había cesado, podía darse por terminado ese tema. Lo que pasa que en el camino fueron apareciendo también otras cosas que fue señalando Sotelo en la interpelación. El ilícito al rescindir convenio con el Círculo Católico, por ejemplo. Vamos a repasar algo, ¿les parece? Tenemos intervenciones de quién, a ver, vamos arranquemos por Sotelo. Es un poco más de lo mismo, pero también va a ser más de lo mismo lo que van a escuchar de Lustenberg. Así que vamos a ser absolutamente equidistantes y van a poder escuchar un poco los mismos argumentos, pero de dos fuentes diversas. Como por ejemplo, Gerardo Sotelo, el miembro interpelante, diputado del Partido Independiente, y volvió sobre un argumento que ya conocen, que es que hay una clara incompatibilidad y que la Constitución marca que lo que hizo Danza fue inconstitucional. Las disquisiciones y exégesis que escuchamos sobre el artículo 200 no resisten mucho análisis porque, como dice el doctor Correa Freitas, lo primero es ir al sentido literal. Y el sentido literal del artículo 200 lo podemos encontrar haciéndole una pregunta. Y es la siguiente: ¿qué actividades permite el artículo 200 de manera que se pueda ejercer simultáneamente con la presidencia de ACE? La respuesta es ninguna, salvo la docencia. No cabe otra interpretación. Por eso, toda esta historieta de que el médico consultante es únicamente un docente que tiene túnica blanca y recorre policlínicas, que no resiste el menor análisis. Esto está desde el principio de la historieta que, como dije, surgió en alguna tarde calurosa de diciembre, en la cual alguien o él mismo pretendió ejercer al mismo tiempo la presidencia de ACE, que, como decía el propio Frente Amplio en sus recomendaciones, y como no puede ser de otra manera, es de dedicación total, con 3 o 4 o 5 actividades en la vida privada, algunas de las cuales la tiene permitida como la docencia y otras las tiene prohibida, como es el de ser médico en una mutualista. Después tenés a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que además de que fue un poco por el lado que todos nos imaginábamos, es decir,
reafirmar un poco lo que dijo la JUTEP, la sentencia de la JUTEP. En este caso fue como un poco un paso más allá, ¿no? Porque además de que mencionó el argumento legal de la JUTEP, o sea, del fallo, además de todo eso, bueno, lo de la importancia de la JUTEP, de que más allá de este caso puntual, no había que desacreditarla, escúchenla. No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ACE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectiva del sector privado. En cuanto al rol de la Junta, que ha estado tan cuestionado en los últimos días, más allá del contenido del dictamen, en el caso que nos ocupa, entiendo que es importante destacar su función y el propósito de su creación. Negar la importancia que tiene simplemente por no compartir el contenido de un dictamen en un caso puntual resulta inadmisible, porque desacreditar su función es desacreditar los principios y valores que deben de inspirar la función pública, que constituye el faro que debe guiar a todos quienes nos desempeñamos en el Estado, sin olvidar la responsabilidad que tenemos frente a quienes nos colocaron en este lugar. Es ni más ni menos la base del sistema democrático. Bueno, esto que escuchamos ahora, salvo lo del médico consultante, que capaz que podemos profundizar un poquito porque Sotelo también profundizó, es lo que venimos discutiendo hace un tiempo, ¿no? O sea, tenías informes elaborados por estudios privados, por el Ministerio de Salud Pública, que avalaban las dobles funciones de danza. Tenías otros informes que iban en sentido contrario y que eran los que usaba la oposición, y tuviste el fallo de la JUTEP controvertido, donde la asesoría jurídica decía que era incompatible y sus directores políticos decían que era compatible. Así llegamos a esta interpelación, ¿no? ¿Qué se podía agregar de nuevo? Bueno, uno de los agregados es, por ejemplo, lo que decía Sotelo, de que Danza se presenta como médico consultante, que era un atenuante a la hora de, discutir la incompatibilidad de su cargo privado con el público, porque simplemente él daba una segunda consulta y no era que atendía, digamos, en una mutualista como médico. Sí, de hecho, era parte de la consulta que le había avalado el estudio del Piazzo, ¿no? Uh-huh. En su momento, porque había como cierta analogía que se podía establecer entre ese rol como médico consultante y la función docente. Sí, ahí Sotelo, esto lo recojo del País, ¿no? Puso arriba de la mesa del salario de Danza como consultante en La Española, que recibe un salario entre 400 y 500% mayor al correspondiente a un médico consultante. Y ahí dijo que esto puede encuadrarse en los delitos como falsificación ideológica, ¿no? Porque en realidad no es consultante, simplemente le están dibujando la titulación del trabajo. Claro, porque ahí parte de lo que decía Sotelo es que en la declaración jurada respecto a lo que ganaba como médico en La Española no podía obedecer al cargo de médico consultante, que dice que es muy menor, que en realidad ahí se estaba de alguna forma ocultando su rol como director de servicio. Su verdadero vínculo con la institución. Y lo que llegó a responder Lustenberg, hizo algo que a veces se hace y a veces no. A mí me parece que es interesante, que es en determinado momento agarrar la lista de preguntas y empezar a responder una por una. Después no siempre quedás conforme con el tipo de respuesta que se te da, ¿no? En general la oposición no queda conforme con las respuestas que se dan, pero por lo menos haces el repaso de esas preguntas. Lo que dijo es que eso sí obedecía a su condición de médico consultante, que él como director de servicio ganaba más, manejó una cifra al voleo de más de 300.000 pesos, que era mayor a esos 260.000 que se estaban achacando, y dijo que no era una actividad que estuviera al laudo, entonces dependía de las negociaciones entre las partes y que por lo tanto no podía inferir Sotelo por el monto de la cifra que esa no fuera lo que se le pagaba como médico consultante. No sé si te importa esa discusión. No, pero es una derivada porque, a ver, ¿de qué tenía el miembro interpelante para agarrarse en una interpelación que ya estaba medio cocinada de antemano, porque Danza dejó sus cargos sí, la claro. actividad privada? Bueno, pero ahí apareció el otro tema, que es
el ser, según, digamos, la oposición, dependiente de por lo menos 2 mutualistas, y haber rescindido el contrato con el Círculo Católico, habría incurrido en un acto administrativo ilícito. Esa sería como la otra novedad que surge de esta interpelación, es decir, no podía firmar ese acto administrativo porque se lo impedía por su rol en la actividad privada. Claro, por un conflicto de interés en la medida que estaba trabajando con otros prestadores que están en competencia con el Círculo Católico, que era ese convenio que estaba rescindiendo. Que a su vez hay que recordar que hay una serie de auditorías que esta gestión está haciendo sobre la gestión pasada, entre ellas los convenios que firmó ACE en el quinquenio pasado con el Círculo Católico. Sí, que es un capítulo que viene dándose a conocer los resultados de algunas de esas auditorías que, según el oficialismo, dan cuenta de un aumento exponencial de las contrataciones hacia el Círculo Católico durante el pasado periodo. Eso fue respondido en estos días por informes de la contraparte, digamos, del propio Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, las autoridades anteriores de ACE, que dieron sus explicaciones a propósito de por qué se habrían dado ese aumento de las compras. Está la pandemia ahí como un factor de por medio que hizo que se detuvieran las consultas y en determinado momento empezaran a aumentar de nuevo de una manera mayor a la que venía de antes. Esa fue una de las explicaciones de una discusión que, bueno, va a seguir porque las auditorías van a irse conociendo con más detalle. Sí, y otra cosa es que le están pidiendo a Danza que devuelva lo que ganó durante todo el tiempo que estuvo con estos dobles cargos, ¿no? De presidente de ACE y también al frente de las mutualistas. Bueno, esa es la novedad, ¿no? Si quieren podemos escuchar a Juan Martín Rodríguez, el diputado nacionalista, que en una rueda de prensa habló un poco de ese tema y lo que entienden que puede haber sido una suerte de apropiación indebida, por ejemplo. Escuchémoslo y ahí tenemos la novedad por ahora de la interpelación. La realidad es que el señor Danza, el doctor Danza, desde el día 2 de abril, desde que asumió la presidencia de ACE, se encontraba en una situación antijurídica, violentando la Constitución, dejando de lado no solamente la norma magna, sino también normas legales y reglamentarias. Bueno, entendemos que esta es la instancia, la oportunidad para que en el ámbito parlamentario la ministra venga a dar las explicaciones en el lugar que corresponde. ¿Le van a pedir que devuelva el dinero cobrado por comisión de apoyo? Bueno, nosotros particularmente yo he sido muy crítico o incisivo en ese punto. Yo soy de los que entiende que del día 2 de abril ha habido una incompatibilidad y por lo tanto al menos ha existido un cobro indebido. Si eso se da, que hay una incompatibilidad, el cobro es indebido. No hay dudas y por lo tanto el señor Danza debe devolver el dinero y de lo contrario deberá tenerse las consecuencias jurídicas que se pueden desarrollar. ¿Esperan la renuncia de Danza al ámbito privado y a la eventual incompatibilidad? ¿Qué esperan de esta interpelación entonces? Bueno, el señor Danza, nosotros en el mes de septiembre, cuando compareció de forma ilegítima a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, le dimos la oportunidad de optar. Se lo dijimos en ocasión de esa comparecencia. Le dijimos, bueno, doctor, usted no puede estar del otro lado del mostrador, tiene que optar. ¿Quiere preocuparse por su bolsillo? ¿Quiere seguir acumulando como su currículum se lo permite? Y dejar de lado el servicio público, hágalo. Y si quiere servir a la sociedad, si quiere a través de ACE brindar su tiempo, su conocimiento, su experiencia, bueno, mi amigo, va a tener que dejar de cobrar todo lo que cobra. En ese momento no sabíamos ni siquiera buena parte de lo que luego fue público, en cuanto al multiempleo. Esto es lo que decía el diputado nacionalista. Podemos escuchar a un frente amplista contestando este tema, que es Federico Preve. Es capaz el diputado frente amplista que está más metido en los temas de ACE. Y básicamente le preguntaron en una rueda de prensa por este tema de, bueno, si eventualmente Danza tenía una incompatibilidad y estuvo con sus trabajos simultáneos cobrando y no podría haberlo hecho, si tendría que devolver la plata. Miren lo que contestaba Preve. Toma el pedido de la oposición de que Danza devuelva parte de sus saberes del ámbito privado como docente al Estado de alguna manera a razón de esas incompatibilidades. La oposición está pegándole a todo lo que se mueve. Yo les propondría un poco más de reflexión y le preguntaría, ¿Albizu devolvió cuando renunció? ¿A CTM devolvió el dinero? ¿Ellos le pidieron que devolviera el dinero? No lo recuerdo. Amerita Rodríguez manifestaba en la jornada de hoy que
casi podría estar analizándose la posibilidad de un enriquecimiento ilícito y hasta habló de una denuncia ante la justicia. Que vaya a la justicia. Si tiene elementos, que vaya a la justicia. Acá estamos en el Parlamento con un debate sobre responsabilidades políticas. Desde la oposición también se cuestiona de por qué, si no hay incompatibilidades, por qué finalmente termina renunciando a las actividades privadas. Fue una decisión personal del doctor Danza, pero claramente para nosotros no hay incompatibilidades, para la Junta de Transparencia y Ética Pública no hay incompatibilidades, para los informes que tenemos no hay incompatibilidades. Entendemos, sí, porque no somos obtusos, que hay dos visiones, entendemos que está la literalidad y está la profundidad del análisis constitucional, pero bueno, ellos se amparan en una única verdad absoluta, que creen que tienen la verdad revelada. Nosotros creemos que ante la diversificación es un debate esencialmente político, que es el debate que estamos dando. ¿Va a pasar algo con este tema? ¿O no? Y ¿O no pasa nada? Pues, de hecho, ahí me parece que ahí es parte del punto donde. Porque Juan Martín Rodríguez decía, si hay incompatibilidad, hay un cobro indebido. En realidad la incompatibilidad como tal no está planteada, porque ni siquiera la JUTEP, más allá de ese informe del área letrada, entendió que lo hubiera. Entonces parece difícil que se sustancie esa tesis del cobro indebido y que por lo tanto se termine devolviendo el dinero. Yo creo que el Pitbull todavía no destrancó mandíbula. Yo creo que seguís por ahí. Va a seguir. Ahora se agarran, digamos, de este acto administrativo ilícito. Digo, la oposición tienen, digamos, ese pedido de que devuelva el dinero también. Y lo han dicho también varios representantes de la oposición, José Luis Satján, por ejemplo, ex viceministro de Salud, que no tiene más la confianza política, Danza, de la oposición. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero es un latiguillo que seguramente utilicen muy seguido de acá al final del quinquenio cada vez que haya una controversia con respecto a ACE. Bueno, a Danza no le tenemos confianza política después de todo lo que sucedió. ¿Cómo resolverán internamente después ese criterio, que es muy laxo, pero que está ahí arriba de la mesa? Está legitimado Danza para la oposición y lo han explicitado, con ese término o con otros términos. Sí, lo que pasa que ahí, para entrar en ese capítulo de si está legitimado o no está legitimado, también tenés que entrar en el capítulo de la mirada que tiene la actual administración de ACE de lo que fue la gestión bajo el mando de Cipriani, ¿no? Porque las acusaciones han sido muy, muy duras. Entonces ahí tenés un problema político donde claramente no hay confianza entre las partes. Y yo me imagino que Satján, como autoridad del Ministerio de Salud Pública anterior, que en definitiva también formaba parte del gobierno pasado, siente que van por esa gestión, ¿no? Por la gestión de Cipriani, por la gestión del Ministerio de Salud Pública del periodo pasado. Entonces, si lo pensás en términos de confianza política o de respaldo político, es obvio que no lo va a tener si están haciendo auditorías y están señalando que el ACE anterior había favorecido a uno de los prestadores por sobre los demás. Eso es parte del contexto de por qué está la mandíbula trancada, más allá de si hay razones o no suficientes para darle la relevancia política que tiene este tema. ¿Está bien? ¿No? Sí, obviamente. Es como nadie va a ceder un milímetro ante ese botín político en el que se ha convertido ACE, un tipo de esta parte, por las irregularidades o presuntas irregularidades que ya hace 3 administraciones se vienen denunciando, ¿no? Para mí vos no podés convencer al otro de que... Más macro, ¿no? No podés convencer al otro que te vote a vos. Pero lo que podés hacer es reafirmar el voto que ya tenés y plantar alguna duda en el otro, ¿no? Y acá, como dice Nico, lo que ibas a tener de un tiempo para adelante es diciéndole a la gente, bueno, miren que se cometieron estas cosas en la administración pasada. Y vos lo que hiciste con todo este tema fue al que es de la coalición o es afín a la coalición, decirle, esto que te van a decir de ahora en adelante sobre lo que hizo ACE, acordate que viene de un tipo que violó la Constitución, que tenía múltiples trabajos, que hicieron cualquier cosa con la JUTEP que fue vergonzoso. Entonces no le creas mucho y tomalo como de quien viene, de un militante frente amplista que hace cualquier cosa y si tiene que violar la Constitución, la viola y no tiene ningún problema. Así que quédate tranquilo con todo el ruido que te van a decir sobre ACE, que no importa demasiado. Yo creo que lo que logra esto es eso,
al que ya estaba proclamada la coalición, pasarle ese mensaje. Y al que es frente amplista, le podés plantear alguna duda. Le podés decir, bueno, ¿te pareció bien lo que pasó con la JUTEP? Que hubo un fallo que dijo una cosa y la asesoría decía otra. ¿Te pareció bien que el argumento que tuvieron fue que hay que defender el derecho de la persona a trabajar ante la duda en la Constitución? Por ejemplo, si hay un ñoqui y hay que echarlo, hay que defender su derecho a trabajar. Le podés plantear determinadas dudas al otro como para que se cuestione si salió tan bien la cosa. Yo sé, Lustenberg es una persona que está muy bien rankeada en la opinión pública, tiene, no sé, parece ser muy querida por el público. Y bueno, la obligás a una interpelación, la obligás a dar la cara por todo esto, a dar la cara por lo de la JUTEP. Y bueno, lo que lográs es eso, sembrar dudas y mandar el mensaje de que si ustedes quieren bajar al barro con las auditorías, vamos a bajar al barro con todo. Y el pitbull, si vos venís a encerrar al pitbull para que no morda más, y bueno, el pitbull gruñe y eventualmente te puede pegar un trascón. Sí, porque además, de nuevo, ¿no? Repasemos. La mirada de este gobierno sobre el ACE anterior, que no había medicamentos. Y no solo eso, sino que en un mes y medio lo habían solucionado en el área metropolitana. Que había demoras con los especialistas y que la están solucionando. Ya no estoy entrando en si tienen razón o no tienen razón, de la misma forma que no estoy entrando sobre el fondo de danza. Simplemente cómo está planteada la discusión. Perdón, Danza dice que parte del ataque tiene que ver con que han solucionado estos temas. Exacto. O sea, los medicamentos, las demoras en los especialistas, el pasivo que te dejaron en ACE, ¿no? Que es buena parte del problema fiscal que ha estado arriba de la mesa en la discusión de este presupuesto. Una parte grande tenía que ver con postergaciones de pago de ACE del año 2024 al 2025. Y encima, algo que ya se venía discutiendo en el periodo pasado y que ahora lo vuelven a poner sobre la mesa con auditorías, o sea, quiere decir, investigando a fondo, que que beneficiaste a uno o dos prestadores con los cuales tenías relación directa. Entonces, digamos, el gobierno venía fuerte contra la pasada administración de ACE. La oposición ahora encontró un filón en el cual, además, da la impresión de que el frente dejaron expuesta la situación. Sotelo, en su primera intervención hoy en el Parlamento como interpelante, hace un raconto de otros casos similares que una vez detectados, ¿no? El caso de Baltasar Aguilar, que también había integrado ACE y tuvo que renunciar porque tenía vínculos también con un prestador privado, y de Enrique Soto. Dice, bueno, acá fueron situaciones similares, el gobierno entenderá que no son similares, pero la oposición entiende que son similares, y dice, bueno, no hubo todo el escándalo político que se armó con Danza. ¿Por qué? Porque se resolvieron rápidamente, se entendió que se estaba ante una incompatibilidad o algo que podía verse como una incompatibilidad, se resolvió de manera rápida y no tuvimos todo lío que se ha armado ahora. Eso es la mirada de la oposición. Hay que entender también que esto es en los primeros 8 meses de gobierno, donde los principales problemas que va a encontrar la oposición del gobierno van a ser sobre todo en la forma, porque todavía no tenés grandes acciones que eventualmente decanten en presuntas irregularidades. Entonces, por ahora tenés... De hecho, tenés el anuncio de un hospital, por ejemplo. Exacto. Por ahora tenés irregularidades en todo caso de forma, pero a medida que avance este gobierno, seguro van a aparecer complejidades en ACE, que es un quilombo, para decirlo mal y pronto, de gestión, de gobernanza, de la cantidad de cosas que tenés que... Entonces, parece que esto es un primer capítulo de algo que se va a prolongar en el tiempo y al cual se van a sumar otros temas a la medida que la gestión avance. Salvo que sea la gestión más impoluta y eficiente de la historia de la humanidad, pero es muy difícil siendo ACE un organismo tan complejo y que también que atiende a tanta gente y sobre un tema tan sensible como la salud. Sí, claro, porque de hecho desde la oposición ya empezaron a señalar, por ejemplo, bueno, en tal localidad de Canelones faltan medicamentos, ¿no? ¿Sí? Bueno, tanto que le siguieron la marca en el periodo pasado donde faltaban medicamentos, bueno, ya empezaron a pasar lista de donde faltan. Desde el oficialismo dice, no, pero no tiene nada que ver lo que me marques una policlínica o una farmacia en Canelones que falte a el nivel de faltante que había en el periodo pasado. Pero bueno, para la discusión sirve igual. Sí. Lo que no es complicado y no tiene absolutamente margen de error es fácil desviarse. Programa que está completamente planificado. Sapo, a vos que te encanta, ¿no? ¿Jornal o Globo? Lula anuncia asignatura
de maior acordo comercial do mundo entre Mercosul e Unión Europea. No, me duelen los oídos, ¿Estás Jorge. seguro que no naciste en Brasil? Para al o día- escuchar tu portugués, lo haces por gusto, ¿no? Para o día 20 de diciembre. O sea, Globo anuncia, Sapo, o Globo, anuncia esto, que Lula comunicó, muchachos, 20 de diciembre estamos firmando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ujú. Tenemos eso, tenemos el Transpacífico, tenemos la estatua de Ho Chi Minh, mucha cosa que tiene que ver con comercio y relaciones internacionales, y para eso la entrevista hoy es con Marcelo Bailán. Después... Se prendió la bailanseñal. Sí, siempre, ¿no? siempre está prendida. Y Siempre está salió y prendida. Marcel acudió al llamado. Siempre está prendida. Después tenemos la novedad del viernes y el fin de semana. Cerró M24 y hay algunas repercusiones políticas que podemos comentar. Pero antes de todo eso, el Sapo les va a pasar una canción de arranque para arrancar la semana con fuerza. ¿Qué saben ustedes de Jimmy Cliff? No, nada. Se le digo a Jimmy Cliff. No me suena el nombre. ¿No te suena el nombre? La puta madre. Algo con el reggae. Muy solo. acá. Algo con el reggae. Vos, ahí. Jimmy Cliff es la persona que popularizó, a diferencia de lo que muchos creen, que fue Bob Marley, el que popularizó el reggae a nivel mundial fue Jimmy Cliff. Tuki. Bien, Nico. Bien, Nico. Poné samba reggae. Me estoy muriendo de que no conozcan a Jimmy Cliff. Bueno, ¿qué querés, Sapo? Samba reggae, ¿no conocen? Jimmy Cliff estuvo en el año 94 acá en Uruguay. No me gusta el reggae. Pero justamente era... Y samba menos, ¿no? A ver, ¿esta canción no le suena? Jimmy Cliff vino en su pico de popularidad, su segundo pico de popularidad en el 94. ¿No conocen esto? Nunca la escuché en mi vida. Gracias, que alguien que le- Jimmy Cliff tocó en el Palacio Peñarol en el año 94 cuando esta canción estaba en la cresta de la ola a nivel mundial. El samba reggae. Pero Jimmy Cliff en realidad venía de la década del 60. Igual calculo que no vamos a escuchar samba reggae y vamos a escuchar, no sé, Jimmy Cliff grabó en el 72 junto a... 72, qué año clave que acabas de mencionar, Jorge. Se Del veía año venir, 72. se veía venir. Después de las 6 de la tarde. Nunca el hit. Después de las 6 de la tarde voy a contar la historia de cuando Jimmy Cliff vino acá en el año 69. Tocó en el Cantegril Canty Club de Punta del Este. Y como no tenía ningún músico, vino solo, ¿viste? Con lo que había, ¿no? Con lo que se podía Con lo pagar. que se podía pagar, ¿viste? Tenía que tocar en la tele. Y necesitaba músicos que hablaran inglés. Y yo con uno de ellos, con un par de ellos, que fueron, o sea, hay una banda uruguaya que tocó con Jimmy Cliff. O sea, le hizo de banda soporte. Banda soporte no, la banda acompañante de Jimmy Cliff. Había bandas que se manejaban en inglés. Sí, claro, por esta en particular de Tony Kent. Volvé Pipo, mensajes que llegan. Bueno, pero en el año 72, Jorge, año 72. Que es clave. También, si le digo The Harder They Come, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Es otra cosa vinculada al reggae. Es una película. No me gusta que nos pruebes. No, te juro que les tengo que probar porque para saber dónde estoy parado y si soy un viejo choto realmente. Es quizás una de las películas más importantes donde se cruza la música con el género de acción, policial, el cinema verité, Jorge. ¿Es algo antes de los 80s? Es el 72. 72, perfecto. Creo que es antes de los 80. ¿Estás bien rumbeado si pensás que del cine de los 70s no ubico mucho? Pero vos sos muy cinéfilo y muy de los 70, ¿no? No sos nada. No es una década que yo haya en el mundo del cine la haya revisitado. Bueno, The Harder They Come es una película protagonizada por Jimmy Cliff que cuenta la clásica historia, es en Jamaica, de un joven que vive en el campo, de padres, digamos, campesinos, valga la redundancia, que se va a la gran ciudad en busca de fama y fortuna a través de la música. ¿Y qué pasa? ¿Esa no es la biopic de Madonna? Bueno, podría ser la biopic de Madonna, pero Madonna consiguió fama y fortuna. Este que se llama Ivan, el personaje que se llama Iván, termina enredado en una red de narcotráfico y delincuencia. Y termina viviendo en los márgenes de Kingston. Y es bastante sintomático de lo que pasaba en la isla en esa época, donde básicamente los cinturones de pobreza se iban acumulando y los sueños se rompían, como cantaba Pablo Stramini, ¿no? Morir en la capital. Y a Ivan, interpretado por Jimmy Cliff, le pasó eso. Murió en la capital literalmente.
esa película que tiene a Jimmy Cliff como protagonista. Terminás pasando Pablo Estramina. Sería ahora divino, porque ojalá lo esta haga. canción que vamos a Sin escuchar. esperar. No la vamos a escuchar, la vamos a escuchar mucho más adelante. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar The Harder They Come. Buscate The Harder They Come de Jimmy Cliff. El elusivo cambio de arranque mientras voy contando una anécdota del sapo. Porque. Siéntanse felices porque acaban de ver algo que no se da siempre. Porque yo estoy muy. No se da siempre, pero cada tanto ocurre y es como una estrella Yo me fugaz. vuelvo loco con Arranca esto. a contar una anécdota del sapo y dice, ¿sabes qué? El arranque va a ser esto. Y vamos a escuchar Ubican Guns of Brixton. Sí, claro. ¿No? La vamos a escuchar más adelante. Porque Dejá de anunciar cosas que vamos a escuchar después y contanos que vamos a Guns escuchar of ahora. Brixton, cuenta la historia de la película esta, básicamente. Pero vamos a escuchar la banda sonora de esa película, The Harder They Come, fue la puerta de entrada de todo el mundo al reggae, básicamente. O sea, fue una banda sonora producida por Chris Blackwell, el creador del sello Island, que fue el sello Bob Marley, que era la persona que llevaba toda la música de Jamaica al Reino Unido, y así lentamente, porque había mucho... Jamaica era colonia inglesa, ¿no? Entonces los jamaiquinos que vivían en Inglaterra, bueno, querían escuchar su música, y este loco llevaba los discos, los simples, y los vendía. Y terminó montando un imperio, que es Island Records, en donde terminó otras bandas, U2, por ejemplo. Chris Blackwell produce esta banda sonora y hace que el mundo entero conozca el reggae. Básicamente con esta canción de Jimmy Cliff que se llama The Harder They Come. Y el viernes nos enteramos de la noticia de que M24, la FM M24, había tomado la decisión, en el marco de un proceso de compraventa, de despedir a la totalidad de sus funcionarios. Estamos hablando de la gente que sale al aire, pero también productores, técnicos. Son alrededor de 40 personas que de un día para el otro en una asamblea común se quedaron sin trabajo, se los comunicaron de esa forma. La radio que está vinculada a la dirección del MPP, según lo que digo, nadie del MPP ha salido públicamente a hacerlo patente, pero bueno, es lo que siempre se ha manejado. Va a pasar a ser propiedad del grupo del Observador, ¿no? Que a su vez también tiene hace relativamente poco dueños nuevos que son empresarios argentinos. Algunos de ellos, por ejemplo, un ex canciller de Javier Milei. Bueno, la novedad es esa, básicamente. M24 de un día para el otro define despedir a todos sus empleados, por más que sigue la radio hasta... Es decir, define rescindir los contratos. Hoy es el último día de los programas. De los programas. Va a haber un mes de música y después pasará eventualmente a manos de sus nuevos propietarios. Lo primero que nada es saludar a toda la gente que se quedó sin laburo. Hay mucha gente que trabaja acá también, que también amigos que trabaja que trabajaba en M24, y lo que han dicho, bueno, es que más allá de los posibles rumores que había sobre cómo estaba económicamente la radio, obviamente a todos los tomó de sorpresa, y más después de las mediciones de audiencia que había arrojado, que tenían buenos números. Venían en crecimiento. Exactamente. Además del abrazo a todos los que trabajan ahí, lo podemos abordar un poco desde qué información hay y alguna repercusión política que hubo. Esto que decía el Sapo viene un poco a raíz del comunicado que hicieron los trabajadores de M24. Lo podemos leer, si están en la transmisión de YouTube lo van a ver también, ya de paso pasan, dan un likecito, comentan, etc. Esto es lo que decía el comunicado de los trabajadores de M24. Arranca básicamente diciendo que el viernes pasado se habían reunido con la dirección de la radio y les dieron a todos la misma noticia, que la radio estaba en un proceso de venta y como consecuencia se interrumpía toda la programación, como mencionó Nico, y que se despedía a la totalidad de trabajadores, como decía el Sapo. Y después dice lo siguiente ese comunicado, se los leo textual. La empresa optó por no brindar información sustantiva sobre la operación. No consideró necesario comunicar a quién se vende la emisora, cuándo comenzó el proceso que hoy deriva en el cese de cerca de 40 trabajadores, ni cuáles son las razones que justifican una decisión de esa magnitud, más allá de un somero razones económicas. Todo eso ocurre 2 semanas después de que M24 fuera reconocida como la radio con mayor crecimiento de audiencia según las mediciones más recientes. Entonces decía el comunicado y después dice lo siguiente, se lo sigo leyendo. Como colectivo, confiamos en que la dirección de la empresa brinde un cierre administrativo respetuoso, transparente
y acorde al discurso progresista con el que se presenta como un espacio distinto y de referencia en el dial. Y claro, acá se juntan varios temas. Se junta por un lado la venta eventual de la radio, y eso que decía el Sapo, la información que se maneja es que sería la venta al grupo que está detrás del Observador y que tiene vínculos con el gobierno de Javier Milei. Y ahí tenés un tema interesante para abordar. Todo esto lo digo en condicional porque no está la información oficial. Nadie salió a decir esto es lo que va a terminar ocurriendo. Y después el vínculo con el MPP, ¿no? Ahí tenés varias cosas para hablar. Por ejemplo, de información que sea pública. Álvaro Pancruz, secretario general de APU, se comunicó con M24 y dio algunas declaraciones que podemos escuchar. Esto fue trabajador de M24. También, lo podemos escuchar. Habló con Montevideo Noticias, el programa de TV Ciudad, y básicamente cuenta un poco qué fue lo que le informaron de esa radio. Ahí se empezó de alguna manera a desandar esa madeja informativa hasta llegar a una inquietud tal que desde el núcleo base de APU en la emisora pedimos una reunión el lunes pasado y bueno, la dirección de la radio convocó a esa reunión que solicitábamos para el viernes a las 19 horas. Allí en esa reunión se nos transmitió que la radio está en un proceso de venta. Esto es relativo, no todos sabemos que las radios no se venden, que la onda es del Estado, pero bueno, es la forma de expresarlo y que la empresa que se haría cargo a partir del 1 de enero de las ondas puso de alguna manera como condición que no quedaran contratos laborales vigentes, por lo tanto se nos informó que a partir del 31 de diciembre cesan todos los contratos. Allí hay por lo menos dos situaciones grandes, ¿no?, al respecto. Una es quienes están en plantilla y otras son las personas que facturamos como unipersonales, por lo general, en algunos casos a solicitud de la propia empresa, ¿no?, que fue mi caso, por ejemplo, cuando comencé a trabajar allí. Bueno, ahí tenían un poco estas declaraciones con lo que se sabe. Si yo te pregunto, Sapo... Perdón, son 13 emisoras, ya le dijiste, ¿no? Bueno, no lo mencionamos, pero... Es un grupo, digamos. Claro, es un grupo. El grupo se desprende de sus 13 emisoras. Montevideo, Colonia, Maldonado. Exactamente. Y ahí cerraría bastante el negocio en el sentido de que si vos quisieras hacer una radio que tiene contenidos apuntados o vinculados a la Argentina, y bueno, teniendo Colonia y Maldonado, además de Montevideo, te cierra bastante ese negocio, pero no me meto mucho ahí porque, de vuelta, no son cosas que estén confirmadas por nadie hasta ahora. Si yo te pregunto, Sapo, para la audiencia, ¿quién es Claudio Invernici? Claudio Invernici, bueno, es como me preguntas quién es Jimmy Cliff, Jorge. Vuelvo a el bloque anterior. Seguramente uno de los publicistas más reconocidos de Uruguay. Escritor, asesor... en el mundo político, ¿quién es? Fue asesor de Tabaré Vázquez en la previa a su segunda presidencia, hasta la primera vuelta o hasta la interna, no recuerdo, porque en un momento vino otra asesoría. Fue director de Canal 5 en el primer gobierno del Frente Amplio. Estuvo escaso tiempo, no estuvo creo toda la gestión, pero bueno, fue a la persona que le dieron la responsabilidad de agarrar los medios públicos en la era progresista, por ponerlo de alguna forma. Y bueno, Frente Amplio y progresismo, probablemente esa ecuación te pueda dar Claudio Invernici. Sí, la verdad que no tengo claro si orgánicamente en este momento pertenece a algún sector o no. Es una voz importante. Y César, ¿tenés por ahí el tuit que hizo? Vamos a bicharlo ese tuit. Así como le pregunté al Sapo para hacerlo un poco más lúdico, Nico, le preguntaba quién era Claudio Invernici. Si yo te pregunto a vos, Nico, esta foto que vamos a ver ahora del tuit de Claudio Invernici, foto, si querés, icónica de la política uruguaya, una de esas fotos que pasan un poco como a la historia, ¿no? De fotos reconocidas de algún momento. Foto además, justo hoy que hablábamos del Parlamento, ¿no?
Qué importante. ¿Qué Sí, pasa? no se nota que estés tirando, que estás tirando. Bueno, hasta que ustedes deciden transparentar. Hasta que ustedes deciden transparentar algo que no está bueno, Yo soy transparentar. la escuela de Bertolt Brecht. Me gusta mostrar el truco. No, claro, tú estás mostrando. Perfecto, entonces no está el tuit para ver. Lograste lo que querías, Nico, dale. Ahora, ¿cómo Acá tenés, seguimos? mirá, baile histórico, Peñarol 2. Claro. Danubio 7, es eso que queríamos. ¿Cómo seguimos? Pero no sé qué era lo que querías destacar del tuit. Ahora nada. El tuit es este. Te lo leo tal cual textual. En un fragmento dice: duele el silencio en redes de la dirigencia de todos los sectores ante los hechos de M24. Un abrazo y fuerza a todos los trabajadores de la radio. Y la verdad. O sea, lo que planteaba Claudio Invernizzi es que silencio en redes de la dirigencia política. le dolía el silencio en redes de dirigentes frente amplistas que ante el despido de los trabajadores de M24 no se expresaban. Y lo que te iba a preguntar, Nico, originalmente era, ¿esta foto cuál es? Si te pregunto, foto icónica de la política uruguaya. Guillermo Chiflete es el día que renuncia, ¿no? Es el día que no vota, pese a las tropas en Haití. pese a la disciplina partidaria que le imponía, digamos, el Frente Amplio, no vota el ingreso de tropas a Haití como parte de una misión humanitaria. Y lo que ponía Invernizzi era, él explicó con un gesto que cuando se trata de solidaridad, el discernimiento no es político, es moral. Pero no se aprendió nada. Un tuit bastante duro, ¿no? No sé si el caso Chiflet, que es bastante controvertido, es el más indicado para esto. Acá por lo pronto es verdad que no tuviste muchas manifestaciones políticas partidarias de Frente Amplio, salvo vi a Bruno Giometti del Partido Comunista. Te lo leo, hay los que yo detecté y encontré por ahí, capaz que la gente encuentra más. Solidarizómetro. Porque obviamente esto está, atravesado seguramente por la vinculación de M24 con el MPP. Me imagino que... Lo que yo encontré, tenés del Partido Comunista, por ejemplo, la diputada Tatiana Antúnez, fue la que se expresó más largo, si querés, sobre el tema, ¿no? Que esta diputada comunista lo que puso fue: con los y las trabajadores que pierden su fuente laboral, expresar siempre la solidaridad. Sabemos el lugar que juegan los medios de comunicación en la sociedad y el poder que tienen. La multiplicidad de voces críticas fortalece la democracia. Esperemos que este proceso garantice el cumplimiento de todos los derechos de cada uno de los trabajadores y trabajadoras y que esas voces se puedan seguir expresando con libertad e independencia. Vos hacías mención, Sapo, a Bruno Giometti, un diputado comunista también, que puso un abrazo solidario a los trabajadores y trabajadoras de M24. Y también está Salvador Esqueloto, ex candidato a la Intendencia de Montevideo, que puso toda la solidaridad con los trabajadores. Claro, pero lo que pasa es que el tuit ese de Invernizzi lo que dice es: hay cosas que son políticas, pero hay cosas que son morales. El caso de Chiflete es como diciendo, bueno, una persona que políticamente estaba mandatada a algo, moralmente dijo, acá está mi límite. Yo entiendo que lo que él plantea es, bueno, más allá de que vos entiendas que este es un momento incómodo, etcétera, por un tema moral deberías expresarte. Es como la crítica, ¿no? Que la solidaridad con... Claro, que no vio dirigentes frente amplistas diciendo, bueno, qué mal que perdió esta gente de trabajo, solidaridad, qué horrible. Ojalá que consigan laburo pronto. Sí, yo no hice ese repaso, sí me crucé, porque lo había visto hace un ratito, un tuit de solidaridad con los trabajadores de parte de Gabriel Otero, diputado del MPP, de hecho, y ex alcalde, que se expresaba su solidaridad con los trabajadores. Por el tema del vínculo que tiene el MPP con M24, probablemente sea en algún momento objeto de debate, chicanas políticas, pase de facturas, pues si efectivamente el MPP, teniendo un vínculo con esta radio, decide que lo mejor es, tal vez por un tema económico, o no se sabe por qué, dejarle ese espacio a un proyecto argentino vinculado con Javier Milei, a mucha gente le va a hacer ruido y va a decir, wow, ¿qué onda con esto? ¿Qué va a pasar? No me quiero meter demasiado con eso, ¿no? Pero Sebastián da Silva, por ejemplo, hizo un tuit, ¿no? Un poco agarrando este caso para hacer política y hablar de los vínculos de la izquierda, si son consecuentes con las cosas que dicen y hacen, etcétera. Entonces puede ser un lugar a chicanas o cruces políticos, etcétera. Hay que ver cómo se desarrolla y qué pasa. Hoy en las distintas despedidas de los programas había trabajadores que expresaron su enojo, su malestar, su tristeza, como puede pasar en cualquier radio, que un día para el otro termina cerrando, ¿no? Como nos pasaría a nosotros si pasara al aire, ¿no? Te enojas, te entristeces, te calentás, etc. Sí, obvio. Lo que digo, acá tenemos gente acá del otro lado del vidrio que muy amiga. Que trabaja
que trabajaba en M24 y se enteró intempestivamente de esta noticia. Y con Así otros que- coincidimos en otras radios y en otros por proyectos. eso, un Así que abrazo para todos. hermoso. Y abrazo. obviamente, capaz que seguramente tenga una dimensión política que la iremos viendo solita el correr de los días, ¿no? Sí, por lo pronto, desde el punto de vista de la dimensión humana, Exacto. un abrazo a los trabajadores de M24. Suerte en la etapa difícil que se viene. Ujú. Suerte a los trabajadores que eventualmente también vayan a trabajar ahora en el nuevo proyecto también. No dejan de ser trabajadores. Exacto. Bueno, hacemos una tanda, ¿les parece? Se prendió la baila en señal y él acudió. ¿Cuándo se prende? ¿Cuando pasan qué tipo de cosas? Se prende cuando intempestivamente te enterás que Uruguay cierra algún tipo de acuerdo comercial o hace un avance en algún acuerdo comercial o se anuncia que va a pasar tal cosa vinculado a intercambios comerciales con otros países. Bueno, ahí se prende la Bailean señal y vamos a hablar con Marcel Bailean justamente sobre esta aceptación para Uruguay de ingresar al Tratado Transpacífico por las implicancias comerciales y económicas que tiene para nuestro país. Y también, Jorge, lo que leíste vos, que no voy a permitir que lo leas de vuelta porque lo leíste en un pésimo portugués. No, otra vez. Yo creo que va a mejorar el portugués. Hacémelo de resumidamente, Jorge. O sea, del bloque pasado a este Sí. tiene que haber mejorado Sí. su portugués. Puede haber mejorado, ¿por qué Ujú. no? Era una noticia Sí. de uno de los medios de referencia del Sapo. Sapo, si le decís Brasil, te dice Folia y Globo. Ujú. Bueno, Folia. era Jornal o Globo. Lula anuncia assinatura de maior acordo comercial do mundo entre Mercosul e União Europeia para o día 20 de diciembre. ¿Se entendió? Sí. Sí. Se viene el TLC con Mercosur y Unión Europea, viejo, el 20 de diciembre. Lula dice, poné la firma que el 20 de diciembre decreto la firma, no decreta la bajada, decreta el TLC. Bien, perfecto, con eso venimos. El viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Uruguay fue aceptado en el Tratado Transpacífico, que es un acuerdo comercial que reúne el 15% del PBI mundial. Se trata de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. El nombre completo es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y lo integran países como Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Uruguay había presentado formalmente su solicitud de ingreso en el 2022 por intermedio del entonces canciller Francisco Bustillo, por lo que la noticia fue celebrada tanto por el oficialismo como por la oposición. De hecho, el presidente Yamandu Orsi y su antecesor Luis Lacalle Pou celebraron la novedad como parte de una política de Estado. Ahora se abre una fase de negociación que deberá llevar adelante la Cancillería uruguaya para concretar el ingreso al bloque. Bueno, de qué va ese proceso de ahora en más y sobre todo qué implica para Uruguay esta posibilidad de ingresar a un tratado de esta envergadura. Vamos a conversarlo con el doctor en Economía, Marcel Bailean. Pusimos la baila en señal y acudió al encuentro para justamente, bueno, tiene todos los galones que le hemos enunciado una y otra vez, pero Marcel ya a esta altura sos casi que uno de la casa. Bienvenido, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Sí, la precisión, tú al final lo aclaraste, es decir, lo que está ocurriendo es que se acepta iniciar una negociación con Uruguay y este es un acuerdo distinto a las cosas que hablamos en términos de negociación, porque lo que Uruguay va a hacer es adherirse a algo que ya existe, es decir, que ya está establecido y que nosotros no vamos a cambiar. Lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestras condiciones que satisfagan a los miembros del Transpacífico para que nos acepten a adherirnos al acuerdo. Y esas cosas que tenemos que hacer es ofertar una trayectoria de liberalización comercial, la de los países, de los 12 países miembros del Transpacífico, no sé si es conveniente repasarlos, que son en las Américas Canadá, México, Perú y Chile, en Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, en el este asiático, Japón, y 4 países del sudeste asiático, que son Brunei, Singapur, Malasia y Vietnam. ¿Sí? Esos son los 12 países que hoy son miembros plenos del Transpacífico. Había una lista de
países que querían adherir. En esa lista estaba Costa Rica y en la reunión de Vancouver del año pasado fue aceptada. Y dentro de los que quedaban, de los 5 que quedaban, se mencionaba que Uruguay tenía muchas posibilidades, ¿sí? Yo creo que la continuidad de un gobierno a otro, luego de un cambio democrático, en mantener una línea, digamos, de manifiesto interés en adherirse al acuerdo, es un activo que el país tuvo. Y el resto de los países tienen particularidades, de dificultades distintas, ¿no? El otro es Ecuador, Ucrania y China y Taiwán, que bilateralmente, digamos, no vamos a desarrollar eso, generan complicaciones para el resto, tomar una decisión por uno o por otro. Entonces, la etapa de negociación que se viene ahora es principalmente una especie de cronograma de a qué velocidad se va adaptando Uruguay a los requerimientos del tratado. Exacto. Y por otra parte, es un tratado que tiene todo lo de los bienes, lo característico, que son trayectorias de reducción de aranceles, pero tiene mucho de reglas de comercio que básicamente refieren a cómo se controlan las otras barreras o los otros instrumentos que están en la frontera, ¿no? La frontera es un espacio denso en donde se cobran impuestos, pero aparte se hacen otras cosas, y esas otras cosas muchas veces se convierten en obstáculos al comercio. Después tiene todo otro componente que tiene que ver con convergencia regulatoria, ¿no? Y que esto afecta mucho todos los que se vincula con las barreras técnicas al comercio. Y después tiene muchas disciplinas, tiene liberalización en servicios, y dentro de las disciplinas tiene compras gubernamentales, política de competencia, propiedad intelectual, inversiones. Hay muchos componentes. ¿Cuál es el desafío de uno que va a adherir? Bueno, conocer el contenido del acuerdo y es un acuerdo de adhesión, pero no es tómalo, déjalo entero, digamos. Todos los países tienen sus particularidades y sus peculiaridades en donde excepcionan algunas idiosincrasias, ¿no? Yo estudié mucho este acuerdo en su versión anterior, todas las listas, pero son básicamente las mismas, cuando estaba Estados Unidos, ¿no? Hicimos un libro con Faros, con Ignacio Bartezaga y Carmen Estrades, en donde analizamos el TPP, y ahí estudiamos todo en detalle, digamos, capilar el acuerdo, y por ilustrarles algo, en bienes, cosa que es donde Uruguay no va a tener problemas ahí. Japón, que tiene una política comercial bastante proteccionista, sobre todo en agricultura, tiene como 23 o 24 listas de excepciones de productos, ¿no? Por decirles algo. Después está un país como Vietnam, que también tiene sus particularidades en lo que refiere a empresas del Estado. Es decir, cada país tiene que listar las cosas en las cuales desvía, ponerlas en orden, y hay un umbral de ellas que podrán entrar, y hay otras que no, que son las que hay que cambiar. Pero ¿y quién define si te aceptan o no las condiciones que pusiste? ¿Todos los otros países miembros del tratado? Definitivamente. Es decir, pero bueno, esto justamente es el arte de la negociación para aproximarse a entrar. Pero primero uno tiene que inventariar y tener claro cuáles son los instrumentos en donde está desviando. Hay muchos de ellos en donde es una ruta de cambio sobre una agenda de temas que Uruguay ya conoce y ya sabe que tiene que cambiar, y que en cada acuerdo nuevo que estamos firmando, algunas son terriblemente obvias, yo qué sé, la tasa consular. Ya le entregamos en el protocolo de facilitación de comercio del Mercosur, que no está vigente. Ahora la entregamos con la Unión Europea. Es decir, es algo que ya sabemos que lo tenemos que sacar. Pero hay otras que son menos difíciles de resolver, pero que la inercia, digamos, de nunca habernos puesto a tiro de un acuerdo realmente relevante nos ha obligado a hacer. Yo qué sé, Uruguay tiene, en vez de tener un arancel a las importaciones único, tiene lo que se llama una tasa global arancelaria que involucra 3 instrumentos distintos. La suma de los 3 da el arancel, ¿no? Eso está en todos los DUBAS. Tenemos ese tipo y eso simplemente es implementarlo, ¿no? Después tenemos otros asuntos que no son tan triviales, como lo que refiere a empresas públicas, pero... Cuando hablas de empresas públicas, ¿qué significa? Significa que las empresas, los monopolios que hay, claro, exactamente, participan de mercados en que vos supuestamente
vas a liberalizar, y hay algunos casos de monopolios legales, algunos que ya no tienen ningún significado, pero que en el país nos hemos agarrado a ellos como un rencor, ¿no? Por ejemplo, el monopolio de telefonía fija de Antel en cable de cobre, que después de una manera, digamos, no santa, se extendió a fibra óptica y que ahora aparentemente ya está llegando a su final. Lo digo por lo que están haciendo supuestamente las cableras en Montevideo con la fibra óptica, ¿no? Y lo cual va a convertir en el acceso a datos a las familias, y era algo que también tenía pendiente el Uruguay. Entonces, esos monopolios legales. Hay un trabajo que hicimos después de ese libro que ya empezamos a trabajar en el 2014, o sea, lo sacamos en el 2015. En el 2017 Trump se fue del TPP y ahí fue que los que quedaron decidieron hacer el CPTPP con 11 miembros. Inmediatamente eso se superpuso con el proceso del Brexit y el Reino Unido lo que hizo, uno de los gestos que tuvo inicialmente fue ponerse como... Y es un proceso que lo hizo de forma muy acelerada. Aparte, curiosamente, el Reino Unido en ese momento prácticamente no tenía burocracia especializada en comercio, porque se hacía todo desde Bruselas. Si los países, al delegar la política comercial en la Unión Aduanera Europea, no tienen grandes burocracias sobre temas. Y el Reino Unido la hizo, prácticamente la montó sobre su adhesión al ingreso al Transpacífico. Y finalmente fue aprobado, creo que hace ya 2 años, el ingreso del Reino Unido, que demoró como 2 años, en 1 año y medio, 2 años en ingresar. ¿Ese es un proceso que se entiende que es más largo que el que debería atravesar Uruguay, o es una incógnita todavía? Ese proceso de negociación de 2 años. La verdad que no lo sé, pero ponele que sea 2 años. De todas maneras, yo creo que acá lo relevante es la señal, ¿no? Digo, porque lo que es inmediato, eventualmente los aranceles demorarán 2 años o 1 año y medio en empezar a funcionar en las trayectorias que ya están bastante adelantadas en el resto de los países, ¿no? Por lo tanto, Uruguay no tiene... Pero Uruguay, como les dije, la oferta en bienes no es muy importante, porque Uruguay ya se abrió en libre comercio con Brasil y Argentina desde hace mucho tiempo, entonces no tiene esas sensibilidades que tienen los países grandes o más grandes, con estructuras productivas más completas. Nosotros somos mucho más especializados. No hay industria que proteger tampoco, decís. Es decir, el ajuste productivo del punto de vista de lo que era la industria sustitutiva de importaciones, Uruguay ya lo hizo, el más radical, el que perdió 40 o 50 mil puestos de trabajo. Eso ya ocurrió hace mucho tiempo. No quiere decir de que no haya bolsones específicos que aparte hacen muchísimo ruido, ¿no? A pesar de que son relativamente pequeños. Entonces, las dificultades de Uruguay van a venir más por el lado de las reglas, las adaptaciones institucionales, en una trayectoria de cambios que yo creo que es las asignaturas pendientes que el Uruguay tendría que hacer sí o sí. Y lo relevante es la señal y la convicción de que esto es creíble y posible, y en ese sentido eso cambia las expectativas sobre básicamente lo que tiene que... la palanca que tiene que mover esto, que es la palanca de la inversión, ¿no? Uruguay, voy a ver si... Uruguay tiene muchas posibilidades en muchos sectores. Digo, definitivamente los agroalimentarios van a mejorar, pero lo más interesante de estos acuerdos es las cosas que no conocemos y que van a aparecer. Dame ejemplos, a ver, para que la gente se pueda hacer una idea de... Porque empezás a comerciar bilateralmente con países que están fuera del radar, capaz que de Uruguay. Bueno, quizás el primer efecto es con los vecinos, ¿no? Va a profundizar y perfeccionar Chile, Perú. los acuerdos con Chile, Perú y México. Y con Perú, que tenemos un acuerdo horrible, con unas listas de excepciones enormes por el lado de nosotros, con el el acuerdo de complementación 58, Mercosur, Perú, que en rigor son 4 acuerdos, no es uno, como casi todos los acuerdos del Mercosur son todos bilaterales, salvo con Chile y Bolivia. Vamos a mejorar el acuerdo con Perú, vamos a mejorar el acuerdo con México. Es decir, ya tenemos zonas de libre comercio de los 12 países, con Perú, México y Chile, con Singapur 4, estamos negociando del año del golero con Canadá, es decir, que tenemos Canadá con el Mercosur, y bueno, se suman obviamente los países del sudeste asiático,
que son muy interesantes para nosotros porque compran lo que vendemos y aparte ahora en la lista del ingreso al Transpacífico, lo cual le va a dar una palanca mucho mayor, están Indonesia y Filipinas. Es decir, se están convirtiendo en la marca de oro en materia de acuerdos comerciales, sobre todo en un contexto en donde el multilateralismo un poco se debilita. Los acuerdos plurilaterales de alcance mundial van a tener una relevancia mucho mayor. Y es el lugar en donde los países pequeños pueden estar protegidos en un marco de reglas y no en negociaciones bilaterales en donde lo que funciona es el músculo del otro, porque ese tipo de negociaciones son negociaciones en donde el que no tiene músculo cumple y el otro hace lo que quiere. Podemos hacer doble clic ahí y explicar esta diferencia entre el multilateralismo debilitado y lo que implica el plurilateralismo en materia de oportunidad para Uruguay. Claro, son pequeños conjuntos de países. Aparte de esa fórmula, yo creo que Uruguay la debería replicar en muchos otros ámbitos. Es decir, Uruguay y el mundo, ¿no? La manera de fortalecer. ¿Qué es lo que creó la expansión del comercio después de la Segunda Guerra Mundial? Que los países se dieron cuenta que sin cooperación comercial, sin reglas comunes, el comercio no se desarrolla, ¿sí? Porque es simple, ¿no? El comercio es como un dilema del prisionero, ¿no? Es estrategia dominante protegerte y ganar a costa de lo que el otro pierde, ¿sí? Pero eso genera el espejo, la represalia, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Es mover los precios o los términos de intercambio a tu favor. Entonces, la manera de salir de ese equilibrio protección-protección es hacer cooperación comercial. ¿Y cuáles son las reglas que generan la cooperación comercial? Básicamente dos. La no discriminación, ¿sí? Lo que se conoce como la regla de la nación más favorecida, y la reciprocidad, ¿sí? Que en el contexto de la OMSA es la reciprocidad de lo que se conoce la primera diferencia. Todas las rondas de liberalización comercial, lo que hacían los países es acordar proporciones de reducción en los aranceles que ponían. Y esas proporciones de reducción las consolidaban como aranceles máximos a aplicar en el acuerdo multilateral. Eso es el acuerdo multilateral de comercio. ¿Qué excepción está aceptada a la regla de la nación más favorecida en el acuerdo multilateral de comercio? Los acuerdos de libre comercio de las uniones aduaneras. Cuando los países deciden hacer realmente libre comercio en profundidad, cubriendo todo el comercio y tratando de abarcar más disciplinas y provisiones, entonces ahí se podría discriminar, ¿no? En cierta medida fue también una cuestión de realismo político para el GATT, que se creó a mediados de los 40, y Europa estaba en los antecedentes del Tratado de Roma del 57 de creación de la Comunidad Económica Europea. Había que estar en Europa y tenía que estar adentro, ¿no? Bien, entonces, el fortalecimiento. Unión Europea está hecho sobre la base de la cooperación comercial. Estos acuerdos plurilaterales también, respetando las reglas de la OMC. Entonces, cuanto más coaliciones de países, de hecho, Europa hoy está planteando una gran coordinación con el Transpacífico para alinear posiciones en la OMC, para fortalecer el sistema. Es decir, es una manera de darle contenido y densidad y masa crítica a un sistema de reglas de cooperación. Incluso, yendo un poco más lejos, en el mundo hoy se está hablando de, esto no lo dice ningún radical o extremista, Anne Kröger, ¿no? Es la alemana que estuvo en el Fondo Monetario Internacional, aparte con una larga trayectoria académica en estos campos, empezó a hablar del MUTO, ¿no? Minus United States Trade Organization, o Lee, Lee Jr., le digo yo, es un hombre octogenario, pero es el hijo de Lee, que fue primer ministro de Singapur. También lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Estados Unidos este año ya venía erosionando las reglas en Trump 1. En Biden no cambió demasiado, pero en este año, en el 25, no solo erosionó, sino Estados Unidos violó todas las reglas, violó nación más favorecida, los consolidados en la OMC, violó todos los acuerdos de libre comercio que tiene con el mundo, en todos revirtió, y ahora está tratando de tener acuerdos que son totalmente ilegales desde el punto de vista
de las reglas multilaterales. ¿El de Argentina es uno de esas características, por ejemplo? Sí, el de Argentina es uno que perfila en esas características porque es un TIFA que tiene preferencias comerciales. Ningún TIFA puede discriminar y tener preferencias comerciales. Hasta ahora ninguno lo tenía. Pero no solo, hay también un riesgo de contagio, porque cada vez que alguno entre en una negociación bilateral con el objetivo de hacer control de daños en relación a lo que Estados Unidos hizo, y básicamente me refiero a que el 2 de abril, que el día de la reciprocidad, como llamaba Trump, ¿no? Cuando hizo la reversión, dijo que iba a hacer después 90 acuerdos de libre comercio, hizo 15. De esos 15, por ejemplo, el de Japón o el de la Unión Europea, son acuerdos en donde la otra parte se contagió de lo que Estados Unidos hizo y empezó a hacer cosas que del punto de vista multilateral no puede, ¿me siguen? Entonces Estados Unidos no solamente es lo que hizo entre sí, sino lo que en cierta medida obliga a hacer a los que entran en negociaciones bilaterales con él. O sea, rompe las reglas y obliga a los otros a romper reglas. A los que acuerdan de esa manera, ¿no? Es decir, hubo... Lo lógico en esto, lo que está escrito en los textos, es que cuando ocurre eso, lo natural para volver al equilibrio cooperativo es la represalia. Pero el problema es que la represalia con Estados Unidos... a ver, en términos comerciales sería posible, pero otro fenómeno que ocurrió es que esta regla de la no discriminación lo que hizo fue aislar las reglas del comercio de las relaciones políticas y de geopolítica internacionales. Pero si yo mezclo todo y no solamente te puedo hacer represalia con el comercio, sino tengo otros campos en donde, ¿no? Europa, Ucrania, OTAN. No te permito a ministros entrar a mi país. Cosas, diferentes cosas. El menú, digamos, yo amplío el menú de cosas que puedo hacer para disciplinarte a ti. Que ya no es solo mi palanca sobre mi poder de mercado, porque el poder de mercado de Estados Unidos, en materia como comprador, en definitiva como importador, que es donde ejerces tu poder de mercado con aranceles, es pequeño, no es muy grande. ¿No? Estados Unidos es especializado como un gran exportador de servicios y comprador de servicios, pero en materia de bienes no es un comprador importante. En cierta medida, todas estas cosas que Estados Unidos está haciendo demuestra la debilidad que tiene Estados Unidos como potencia hegemónica, ¿no? Es decir, fue constructora de este orden, y si uno arranca desde Bush padre hasta Clinton 1, Clinton 2, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, lo que hizo Estados Unidos en materia de política comercial siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo. Marcela, hacemos una tanda, ¿te parece? Profundicemos un poco más en, digamos, lo que puede significar para Uruguay ser aceptado en este tratado. Ya más o menos hablaste del proceso por el cual Uruguay va a tener que generar una serie de listas que tienen que ser aceptadas, pero bueno, después, yendo a sectores en particular que pueden ver un impacto positivo con esta noticia, y capaz que obviamente... Frase cliché, Sapo, ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores. Y después lo que leyó Jorge en un perfecto portugués, que es el anuncio de Lula, de que se firma sí o sí el TLC con la Unión Europea el 20 de diciembre. También te vamos a preguntar sobre eso. Sí. Ya venimos. Es fácil desviarse. Uruguay fue aceptado en el Tratado Transpacífico. Esa es una novedad importante, celebrada por este gobierno, por el gobierno anterior, porque se entiende que es una política de Estado trabajada de alguna forma en silencio y en conjunto. Y quizás no podemos detener en la dimensión política de cómo se trabajó desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas. Pero antes, lo que decía Jorge, ¿no? Ganadores y perdedores eventuales de un tratado de esta magnitud en Uruguay. ¿Qué sectores claramente y desde el vamos van a verse beneficiados y eventualmente si puede haber sectores que se vean perjudicados? Sí, yo creo que para contestar esa pregunta no solamente podemos mirar el Transpacífico, sino el hecho de que en este año, si termina el año tal como pensamos, que se apruebe el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se aprobó el del EFTA y que empezamos una negociación que tiene una verosimilitud alta de que podamos entrar al Transpacífico, Uruguay pasa a tener de 4 más 27 más 12 o 13 si entra Costa Rica, relaciones bilaterales liberalizadas con el planeta. Pegamos un salto de rana, ¿no? El leapfrog que le llaman. Es decir, de tener y llorar porque no tenemos acceso al mercado, la situación de Uruguay cambia. Y los efectos van a ser los efectos globales de todas estas cosas, no el Transpacífico, porque muchos de ellos actúan sobre los otros.
¿Y qué es lo que pasa? Cuando un país pequeño como Uruguay, cuando ya se abrió con uno del tamaño de Brasil y como uno del tamaño de Argentina, con todas las imperfecciones y las particularidades que tienen nuestros acuerdos regionales en cuanto al nivel de cumplimiento, los incentivos que tienen es a tener más acuerdos. Es lo que se llama el efecto dominó del regionalismo. Porque si no le estás entregando preferencia a uno, que no le entregás al otro, y lo que ocurre es que incurrís en desvíos de comercio por todos lados. Es decir, vos empezás a sustituir producción eficiente del resto del mundo por producción más ineficiente de la zona. ¿Por qué? Porque le cobrás zapatos. Tenemos 35% de arancel externo común en zapatos. Disparate. 5% de tasa consular. Después preguntamos por qué las cosas son caras acá, ¿no? Pero el arancel externo común en bienes de consumo es disparatado. ¿A quién está protegiendo ese arancel? Y a los zapatos de Brasil. Sí. Bueno, obvio, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora lo vamos a hacer con el EFTA, después lo vamos a hacer con la Unión Europea. Y lo que vamos a hacer es seguir diluyendo las preferencias que estamos entregando a un país pequeño, y eso es o sea que es abarataría Uruguay como primer definitivamente, corolario. sin tocar el arancel externo, definitivamente. Lo cual también tiene un correlato en términos que es una dificultad que Uruguay va a tener que revisar. Quizás no está en los temas de negociación, pero en estos temas fiscales tan afinados en los cuales estamos, definitivamente para toda ministro de Economía, que en Uruguay sobre todo es un ministro de Hacienda, cada peso cuenta, ¿no? Y estamos recaudando, no sé, revísenlo, pero la última vez que lo revisé yo, escucha a O'Donnell decir eso y se brota. 750, 800 millones de dólares, ¿no? Y la tasa consular arrima muchos cientos de millones de dólares. Es decir, de que ahí hay un agujerito, ¿no? Ponele que a recaudación de 23, 24 mil millones de dólares, hay un pedacito que va a haber que sustituir por algún otro lado. Sí. No, pero obviamente que esto tiene impactos sobre la inversión, sobre el crecimiento. La inversión, los primeros ganadores es lo obvio. Ventajas comparativas, productos agroalimentarios. La Unión Europea en eso no va a proveer demasiado. No. El acuerdo con la Unión Europea es al revés. Nos sirve para diluir el desvío de comercio, para abrir la manufactura de Brasil. Es por el otro lado, ¿no? Como comprando más que como vendiendo. Pero el acuerdo con los países asiáticos nos mejora las condiciones de acceso al mercado. Lo lineal sería pensar que, no sé, en el sudeste asiático quieren carne, pollo, claro, alimentos en general. Sí, alimentos. Por ejemplo. Y que son sectores ultra protegidos, ¿no? Y eso va a precios, y de precios va a rentabilidad, y de rentabilidad va a inversión. Es decir, vamos a producir más intensivamente de esas cosas, donde podamos. Pienso en Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un competidor directo de Uruguay. En Nueva Zelanda, Australia, son rivales. Eso en el sector lechero claro, digamos, en otros sectores empezamos a competir de tú a tú con estos países que nos vienen sacando unas ventajas importantes. Definitivamente. Entonces, eso es un camino en donde Uruguay ya ha transitado y viene tratando de abrir otros temas. Se facilitan todos los temas técnicos y de certificaciones, que a veces lo resolvemos uno a uno. Ahora vamos a estar metidos adentro de un acuerdo donde el tema está adentro de los capítulos, está la convergencia regulatoria como un objetivo mayor. Hay además acumulación diagonal de origen, ¿no? Eso es un tema, digamos, todos los acuerdos de libre comercio tienen que tener origen, ¿no? Es decir, cuáles son los bienes que están que son beneficiados de la preferencia, no cualquiera, porque si no se generan fenómenos de triangulación, ¿correcto? Entonces, pero aparte del origen, la idea de estos acuerdos está hecho sobre la idea de poder hacer acumulación diagonal de origen para promover la fragmentación de la producción y que se produzca cada pedazo donde más eficiente se produce, ¿no? Entonces, Uruguay tiene otras alternativas menos exploradas en sectores de la manufactura, menos convencionales, que generan otros tipos de empleos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la industria de la química fina, todo el tema de la farma, cosas que ya existen, pero que se profundizan en sus oportunidades. Todo lo que está vinculado con la transformación mecánica de la madera, ¿no? Hemos recorrido la madera en el tema de las plantaciones, la celulosa, pero hay todo otro conjunto de aspectos de industrialización de la madera que también pueden tener fuertes cosas nuevas, ¿no? Vamos a hacer papel higiénico, decís vos. No, que para lo que se usa la celulosa. Todo lo que ¿Me explico lo que te digo? Todo lo que está asociado a eso podría ser, cadenas globales
no necesariamente integrada, pero todo lo que está asociado a la construcción, por ejemplo. Ahí La está. construcción en madera. Y todos los elementos asociados con los temas de construcción en madera. O el tema también de los muebles, ¿no? Donde en Vietnam, por ejemplo, tenemos ya un vínculo con los vietnamitas en términos de venta de madera para muebles. En fin, yo no me voy a poner a talentear acá de decir, pero lo obvio es lo que dije, lo agroalimentario. Lo que esperamos y lo que siempre ocurre es que nunca, cuando se evalúan estas cosas, se evalúa mal, porque nunca se puede evaluar lo que no está y va a aparecer. ¿Sí? Ahora, ese vos decís, un salto de rana. ¿En qué momento vos decís, bueno, acá hay un marco de tiempo en el cual esto se va a notar y va a ser cualitativamente distinto a lo que tenemos ahora? Porque todos estos son procesos que todavía faltan, ¿no? Bueno, yo creo que acá está vinculado con el tema de la inversión, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, una preocupación puede ser una localización de inversiones regionales con el objetivo de acceder a esos mercados asiáticos, porque va a ser el primer país en la cuenca del Atlántico que va a acceder con preferencia a esos mercados. Eso puede ser relativamente rápido. Sí, y pueden venir invertir desde los rivales exportadores nuestros, que empiezan a asociarse, yo qué sé, Nueva Zelanda y Australia, a producirle la misma cosa que de alguna manera en el pasado ocurrió, pero se discontinuó, o desde el propio Brasil, que va a encontrar en un lugar en donde acceder al mundo en condiciones distintas de las que Brasil accede. Yo creo que los efectos se van a ver en el momento que estas expectativas estén consolidadas y haya una convicción de que este cambio se va a cristalizar. Porque en ese momento es que se van a empezar a tomar las decisiones que van a madurar en el tiempo. Entonces, en este momento es la canasta de proyectos que se van a desplegar, ¿sí? Y es lo que Uruguay, después que se terminó esta última planta de celulosa, le han quedado algunos proyectos, pero no tiene muchos que muevan la aguja. Quizás está bien que Uruguay no tenga esos megaproyectos de 3.000 o 4.000 millones de dólares que siempre son tan complejos de administrar y que la relación, ¿no? Nos conviene que haya 20 o 30 de 100 o 200 millones, más que uno o dos. Que sean más, pero más manejables, dirías. Y claro, y que aparte... Porque no orienten tus políticas... Claro, que la gestión de la negociación, es decir, el riesgo que vos tomás cuando dependés tanto de... Sobre todo en un país tan pequeño, ¿no? Dado la escala de nuestro país. Sí, claro. Los megaproyectos, dada la escala del otro tamaño, que mueven la aguja tanto, son bienvenidos cuando ocurren, nos dan un periodo de tiempo, pero ya sabemos que son bastante complicados. ¿Cómo viste esta Cancillería, no? Porque hubo, ya sea por un lado, tuviste un momento donde Lubetkin, el canciller, dijo hace unos meses, le sacaron el archivo hace poco, como suele suceder en estos casos, le sacaron el archivo de una nota que había dado donde dijo, al Transpacífico lo vemos lejísimo, y además el gobierno pasado no se movió mucho en este tema. Así como te digo eso, te digo que tenés a la vicecanciller a su casa y que hizo una gira básicamente por el sudeste asiático, por Australia, o sea, metió básicamente la gira del Transpacífico. ¿Cómo viste los movimientos de esta Cancillería en este tema? Primero, una advertencia que tengo que reconocer. Yo me doy cuenta que lo que yo hago, yo no sirvo para evaluar cosas que ocurren en periodos cortos de tiempo, ¿no? En general, mi especialización o donde yo puedo aplicar un método, donde yo confío un poco más. Es el largo proceso. Son cosas que ocurrieron, que ya están, esto y lo otro, lo cual no quiere decir de que yo muchas veces establezca ese tipo de opiniones. Pero me he equivocado bastante. Y si yo creo que las evaluaciones, más que por las declaraciones, ahora que estamos inundados de información y de declaraciones, esto y lo otro, no las debemos hacer sobre ese nivel, sino sobre los resultados. Y si la evaluamos sobre los resultados, el año 2025 va a aparecer en la historia de la historia económica del Uruguay y de la historia diplomática, vuelvo a decir, el EFTA, la Unión Europea, y la aceptación del ingreso a la negociación en el Transpacífico. Entonces, por los resultados, definitivamente. Después, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos ocurre. La diplomacia es ambigua por estructura. Tiene que serlo. Es complicada de analizar, ¿no? Entonces, los relatos uno los puede tomar como vienen, sino que los tiene que tomar en el contexto. Entonces,
la agenda revelada de lo que el país está haciendo revela continuidad, que es un valor esencial. La continuidad para una economía pequeña como la Uruguay en materia internacional es fundamental. Si nos convergemos y tenemos cierta coherencia en ese tema, tenemos resultados y ganamos. Si nos dividimos, perdemos. A ver si te entendí. Vos lo que decís es que en declaraciones que te da Cancillería, vos tenés que pensar que no solamente te están hablando a vos, le están hablando a los socios del Mercosur, a Estados Unidos, a China. O sea, cada cosa. Y te hago otra pregunta, no, te llevo para otro lado, ¿no? Argentina, ¿no? Que vivimos momentos de Argentina de todo tipo, ¿no? Una Argentina que capaz que nos gustaba y pujaba para una flexibilización del Mercosur. Vivimos una Argentina proteccionista que nos mató en ese sentido. Yo no me acuerdo de la primera. ¿Eso te acordás de la primera? No me acuerdo. De la primera no te acordás. Y si te pregunto ahora... Argentina fue subordinada estratégicamente a Brasil desde siempre. Desde siempre. Quiero ver qué es lo que ocurre todavía. No se disipó mi duda aún ahora. Y te voy a preguntar una cosa, ¿no? Argentina uno ve que está atravesando un momento de mucha dependencia con Estados Unidos, ¿no? Y existe la chance de que eso condicione de alguna forma al Mercosur, de alguna forma. Por ejemplo, el día de mañana nos toca discutir algo vinculado a China. ¿Pensás que ahí Argentina, por esta relación nueva que está forjando con Estados Unidos, va a tener una postura que nos pueda complicar? ¿Es un elemento ese a tener en cuenta o no? Yo respecto a ese tema lo que creo es lo siguiente. Yo creo que el Mercosur, con los liderazgos que tiene, fugó hacia adelante en la negociación con terceros cuando tenía una agenda intrarregional de temas a resolver que hacen al bajísimo comercio interregional que tenemos, que no trató. Con el objetivo de no meterse en esos temas, siempre fugó para adelante en la negociación con terceros, poniéndose en un corset que es imposible de aplicar. Yo creo que lo que es bienvenido de Argentina en relación a Estados Unidos, que hablé negativo, caractericé, digamos, a eso como un acuerdo ilegal, es el hecho de que definitivamente Argentina tiene prioridades de política comercial que son propias de Argentina, distintas a la de Brasil, distintas a la de la Uruguay en la relación con terceros. Yo creo que lo relevante para nosotros mantener el affectio societatis y la idea de la integración regional como una bandera que nunca vamos a poder renunciar y que debemos profundizar, es que nosotros tenemos que mantener el criterio de nación más favorecida con el Mercosur. Vale decir, en las relaciones con terceros. A ver si se entiende lo que digo. No vamos a discriminar a los socios en nada de lo que acordemos con ningún tercer mercado. ¿Sí? Ya en términos de bienes, ¿no? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Sí. Nada de lo que vayas a firmar en un futuro va a ser algo que va a terminar matando a tus socios principales. No sé si matando o no. Que no es se lo pueda posible. Lo que yo digo es que no lo vas a discriminar en reglas. Eso es nada más que Bien. eso. Que las reglas que vas a aplicar son tus reglas, que por cierto, la mayoría de ellas son reglas que no se pueden aplicar sobre bases discriminatorias. Vos podés discriminar en aranceles. De manera un poco así, un poco ilegal, podés también discriminar con la tasa consular, como una forma berreta como hace el Uruguay, que no le cobra a México, le cobra 5% al resto del mundo y 3% al Mercosur. Eso es totalmente ilegal, ¿no? Está discriminando con la tasa consular, con algo que no es menor, 5% sobre el valor de lo que importás, ¿entendés? Entonces, si vas a eliminar la tasa consular con el Transpacífico, no le podés seguir cobrando 3% a Argentina y Brasil. ¿No? No le podrías seguir cobrando ahora que lo estás discriminando porque lo estás haciendo con México. Pero eso capaz que lo tiene arriba de la mesa el ministro de Hacienda, como decías vos. O sea... Obvio que todo tiene muchos planos y muchas cosas. El primer ministro. No, Dios. Pará, sí. te hago otra. No, el ministro de Economía. Decía ministro de Hacienda porque es despectivo para ciertos ministros de Economía. Es muy importante. Obvio, pero algunos ministros de Economía entienden que ser ministro de Hacienda es simplemente ver números y ellos miran. El primer rol es la Hacienda y es lógico que sea así. Sí. Pará, te quería llevar a otra. Y Brasil, tuvimos el anuncio de Lula de que le puso fecha y dijo 20 de diciembre estamos firmando el acuerdo con la Unión Europea. A Brasil, ¿cómo hay que leerlo ahora? ¿Hay que leerlo como que realmente está dando un empuje fuerte al comercio? ¿O pensás que el objetivo es Unión Europea y vamos a quedar ahí? Y bueno, y después cada uno que se arregle como pueda. Bueno, Unión Europea para Brasil es muy importante, yo creo que está muy bien. Definitivamente no le resuelve los temas de acceso al mercado. Yo desearía que Brasil y Argentina entraran al Transpacífico. Es decir, ¿por qué? Por lo que dije, y que entraran a las disciplinas del Transpacífico.
Porque los primeros efectos y en los estudios que hemos hecho de impacto, traje ahí las cosas, no, se las iba a desplegar para hacer un poco de carpeta, pero lo que se muestra es que los efectos más grandes son con tus vecinos, son con Chile, con Perú, con México, con Canadá, y eventualmente entra después alguno de los países asiáticos con los cuales tenés más complementariedad comercial, ¿no? Entonces, sería algo que mejoraría el Mercosur, ¿no? De la misma manera que el Mercosur va a mejorar con el acuerdo con la Unión Europea. Vamos a dejar de cobrar tasa consular, vamos a hacer zona de libre comercio en el sector automotriz, que nunca hicimos. Fíjate todas las tareas que tiene el Mercosur hacia adentro si llega a aprobarse el acuerdo con la Unión Europea. Del sector automotriz no empezamos a hablar. Pero ¿cómo vamos a tener zona de libre comercio con la Unión Europea en el sector automotriz y nosotros tenemos comercio administrado en autos? Escándalo. Se tienen que poner a trabajar ayer. Es el sueño de todo el que tiene auto igual, ¿no? Le decís al que tiene auto acá, el que quiere comprarse un auto eventualmente, y le encanta esa idea, ¿no? No así el que hizo todo el marco regulatorio de cómo traer autos acá. No, pero pará un poco. Yo no te digo libre comercio con el mundo. Yo lo que te digo zona de libre comercio en el Mercosur. Sí, acá. Pues sí, acá, claro. Que estos acuerdos lo que van a hacer es hay por default 5 acuerdos automotrices en el Mercosur. Uno entre Argentina y Brasil, uno entre Uruguay y Brasil, y uno entre Paraguay y Brasil, y creo que ahora hay uno nuevo entre Paraguay y Argentina. Sí, no, lo que digo es que estos tratados... Todos bilaterales. Lo que hacen es acelerar los procesos de sinceramiento dentro del Mercosur. Obvio. Básicamente. Que es un sinceramiento positivo que nos desafía a cambiar entre nosotros. Esas cosas... ¿Eso va a pasar o decís que a pesar de los pesares vamos a seguir teniendo estas tasas diferenciadas o estos acuerdos bilaterales en temas? El acuerdo de la Unión Europea nos mete en una caja... Hay que hacerlo en serio. Yo creo... Es decir, es verdad que es un momento en donde la credibilidad de las reglas del comercio está sacudida por todo lo que dije Estados Unidos, ¿no? Y por el cierto contagio de... han ocurrido cosas bastante duras de la Unión Europea. Por ejemplo, le ha puesto preferencias arancelarias, es decir, podríamos haber pateado nosotros el acuerdo ahora, pero ya a esta altura nos comemos cualquier sapo. Puso salvaguardias de forma unilateral después que la negociación estaba terminada. Le dio preferencias arancelarias en productos que nos interesan a nosotros, Estados Unidos, en un acuerdo de control de daños bilateral que hizo para que le pusiera 15% de aranceles. Esas cosas ocurrieron. Así todo, no creo que hubiera momento para decir, no, vamos a abrir de nuevo la negociación porque eso era el fin del acuerdo. La adhesión al Tratado Transpacífico no se va a caer por el desaire que le hizo la Junta Departamental de Montevideo al busto de Ho Chi Minh, ahora que Vietnam va a presidir el tratado el año que viene. A ver, no, creo que no. Es un episodio... Pero hay algo ahí, Esa pausa me dice que hay algo con el busto de Ho Chi Minh. ¿Es importante el busto de Ho Chi Minh? Yo tengo una opinión mía, personal, sobre el evento. En general creo que estas cosas, Uruguay, independientemente de las opiniones personales o políticas, debe gestionar estas cosas de un punto de vista nacional. Hubiera sido útil de que se hubiera discutido entre líderes políticos. Esto al principio, antes de generarse ninguna gestión, y que ahí hubiera habido un posicionamiento país, y que luego... Pero también esto, a ver, voy a hablar de algo que no es mi campo, pero ¿saben lo que yo veo? Hay como un debilitamiento de los liderazgos políticos y de la verticalidad en política, y eso es algo importante. En política tiene que haber verticalidad, es decir, tiene que haber... Entiendo lo que decís, porque acá este caso es porque el problema se generó de abajo para arriba. Claro, acá tenés... Y de arriba para abajo el posicionamiento es aquí vamos a hacer. Acá fue la embajada de Vietnam en Argentina, anuncia que hay un busto para poner en un espacio libre enfrente a la Antelarera, que es el espacio de la República Socialista de Vietnam, que la idea sería que esté colocado ante la inminente llegada de la vicepresidenta o viceministra, vicepresidenta de ese país, pero esa resolución tiene que pasar por la Junta Departamental de Montevideo. Entonces los ediles de la oposición, por cuestiones políticas, fundadas o no le dan los votos al oficialismo.
Vos decís que tendría que haber sido... Es una mayoría calificada, pero no entiendo, porque el oficialismo tiene la mayoría. Sí, precisa una mayoría calificada. 21 votos. ¿Y el Partido Colorado hizo lo mismo que los blancos? Sí, tiene uno solo, pero... Sí. ¿Cómo uno solo? Creo que sí. Ahora, ¿Un edil? Tanto estar en el comercio internacional y te perdiste de la destrucción del Partido Colorado de Montevideo. Un poco tu lógica es... Ese era el pedido pasado. Tendría que haber sido embajada de Vietnam en Buenos Aires, Cancillería hablando con los líderes políticos de los partidos. Miren que esto que parece una pelotudez en realidad es importante, es relevante con fines diplomáticos. Alineen a la tropa para que esto salga. Y déjense de las discusiones políticas para el poroteo político para otra cosa. Ese es tu razonamiento. Este es tuyo. Pero en materia de esa clásica discusión, ¿no? Sobre el comercio, lo político, lo ético, tener lazos comerciales con un país y aceptar determinados gestos, como puede ser un busto de una figura muy criticada por su pasado como líder comunista, la represión, etcétera. ¿Es alguna señal ética o es algo meramente comercial? O sea, ¿lo comercial efectivamente tiene un correlato o no? ¿O hay que sincerarse y decir, mira, comercial es realpolitik y si viene el busto de Ho Chi Minh, dejate de leerlo en clave política? No, es un gesto comercial de que soy un país, me quiero acercar a vos, acá tenés este regalito, aceptámelo y no me hagas un quilombo con esto y viceversa. Si vos me mandás un busto de Aparicio Saravia, yo ni voy a googlear quién es Aparicio Saravia, lo voy a poner acá en una plaza X en Vietnam. O no, o hay que entender que son cosas políticas también. ¿Entendés lo que te quiero preguntar? Sí, yo creo que yo iría un poco más que eso. Justamente hay un colega y amigo, queridísimo amigo, que se llama Isidoro Dara, que está escribiendo un libro de larga mirada sobre el comercio y sobre Uruguay, en donde una de las tesis que tiene es que cuando haces comercio, vos estás intercambiando ideas, estás intercambiando culturas, y si uno mira el trazado de nuestros lazos comerciales a lo largo de, no sé, los dos siglos, justamente ve hitos culturales que tiene el Uruguay, desde los más básicos a otros menos conocidos, que tienen un sustrato de un intercambio comercial que dio nacimiento a una relación cultural y política con varios países, ¿no? Y algo parecido quizás ocurre con los países asiáticos, ¿no? Entonces, el comercio es comercio, pero cuando vos intensificás relaciones comerciales, intensificás vínculos, intensificás redes, intensificás modos culturales, podés intensificar movimientos migratorios. Entonces, eso como en la ventana más amplia de tiempo. En la ventana corta, lo que vos decís es tal cual. Vos estás queriendo promover comercio y tenés que de algún modo ser pragmático en relación a, ¿no? Cada país elige su héroe, ¿no? Y cada héroe tiene su historia. Y eso es lo que tenés que gestionar. Y habrá unos protocolos y unos códigos en la diplomacia que yo desconozco, pero que conjeturo cuáles son, me imagino. Y que serán los que se querrán aplicar, ¿no? Es decir, no es que te estaban pidiendo que pusieras la estatua de Pol Pot. Claro. ¿No? Que era otra cosa. Y, ¿no? Porque Jorge puso a Aparicio a la altura de Ho Chi Minh. No, lo puse en el sentido de que si acá le quisiéramos regalar, no sé, algo a los vietnamitas, probablemente ni lo debatan. Pero en todo caso no me diste un regalo, lo pero coloco capaz en que no algún están lado. desubicados como que Uruguay le manda un busto a Aparicio Saravia, que no es el libertador de Uruguay. No, pero... Como si Ho Chi Minh eventualmente, amén de haber sido, digamos, una persona controvertida por la forma que gobernó y como persiguió a su oposición política, es también el libertador de Vietnam. Es el héroe que eligieron, es el héroe que eligieron. Y te hago otra, un poco en esa vena así general. Viste que siempre hubo, porque está la duda ética, ¿no? De si comerciar con determinados países que no son democráticos, que reprimen a su población, etcétera. Y por mucho tiempo hubo una teoría que era, sí, porque vos en el intercambio comercial pensá que también estás haciendo intercambio cultural. Y bueno, y las ideas de la democracia, de la libertad, etcétera, pueden permear así. Hubo gente que, por ejemplo, estaba convencida de que si a China empezabas a hacer un comercio fuerte, y bueno, se iba a robustecer una clase media, esa clase media iba a producir mayor intercambio intelectual, social, político, y ahí, por ejemplo, podían tener una apertura. ¿El comercio puede eventualmente democratizar lugares o no? ¿O hay que entender que vos, con la idea de establecer vínculos comerciales, no necesariamente vas a cambiarle la cabeza a nadie?
A ver, yo creo que ese es otro campo bastante desarrollado de las relaciones internacionales y de la política internacional y de la economía, que tiene que ver no con el de la democratización, porque eso ya me parece como ir... A ver, hay, me parece también literatura sobre eso, ¿no? De nuevo. Pero sí hay algo que sí está establecido, y es que la interdependencia económica genera relaciones pacíficas entre los países, porque el costo de la guerra, el costo del conflicto crece, ¿no? Quizás parte del asunto que estamos hoy con todo este ruido entre China y Estados Unidos, lo que sigue de algún modo amortiguando todo es que la interdependencia que tienen Estados Unidos y China es muy alta, muy alta, ¿sí? Aún en este contexto, ¿no? Entonces, comercio y movimiento de factores productivos, interdependencia económica y el tema del dilema, digamos, guerra-paz en todos los puntos intermedios, definitivamente están vinculados, ¿no? De hecho, está el texto tradicional de Kant que se refiere en estos temas en la literatura de relaciones internacionales, que se llama, la paz es un perpetua. chino. ¿Eh? Sí, quiero ir. Es seguramente un chino que esté llamando. Me tengo que ir ya. Ojo, China. Es mi esposa. Llegó a la embajada. Llegó a la embajada de China. Era un moto. Este es un excelente cierre para la nota. Es realmente el mejor cierre posible. Marcel Valiant, con ese ringtone espectacular. Saliendo para ahí. Con un saliendo para ahí. Estamos saliendo rumbo al Tratado de Transpacífico. Y Marcel Valiant está saliendo rumbo a compromisos mucho más importantes que este que tuvo con nosotros. Mil gracias, Marcel. Muchas gracias. Hasta el 21 de diciembre, cuando se termine de firmar Escorchamos el champán. El acuerdo con la Unión Europea. Arriba, un abrazo grande. Nosotros hacemos la tanda y ya abrimos. Sí, claro. Que pase bien, Marcel. Vamos arriba. Chao, chao. Fácil desviarse.